Hola chicos, ¿qué tal? Espero que todos vaya muy bien. Soy Emilio García Moronte, uno de los profesores de dermatología de la Academia MIR, y durante los próximos minutos vamos a ver lo más importante del tema de dermatosis ampollares en contacto, ¿vale? Entonces, este es uno de los temas que yo, cuando estudié en MIR, odiaba más por esa tabla absolutamente tan espantosa que tenéis en el manual, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo más importante del tema? Lo que nos tenemos que saber sí o sí es el pemphigo vulgar y el pemphigoide ampolloso. El resto son cosas añadidas. Quiere decir que en contacto nos vamos a centrar en estudiar estas dos enfermedades que son las más importantes. Es decir, si solo me tuviera que estudiar algo del tema, serían esas dos, ¿vale? Dermatosis ampollares. En este caso, ¿por qué se producen estas enfermedades? Son trastornos autoinmunes que se producen como consecuencia de la generación de anticuerpos frente a unas estructuras localizadas en los queratinocitos que se denominan desmosomas o hemidesmosomas. ¿Y cuáles son estas estructuras? Pues son las siguientes. Ya nos acordamos del tema 1, en el cual los queratinocitos dijimos que estaban unidos entre sí. Bien. Las estructuras proteicas que permiten la unión de los queratinocitos entre sí se denominan desmosomas. Mientras que las que permiten la unión del queratinocito con la membrana basal se llama hemidesmosoma, como la mitad de un desmosoma. A pesar de este nombre, verdaderamente, antigénicamente no tienen mucho que ver. Según se produzca la afectación del desmosoma o del hemidesmosoma, tendré una enfermedad y unas manifestaciones clínicas diferentes. Independientemente de la enfermedad que esté diagnosticando, siempre tengo que tener en mente estos 4 pilares a la hora de analizar una dermatosis ampollar. Vamos a ver primero esto, porque luego, según las características de la inmunofluorescencia, según la fisiopatología, podremos entender lo que veremos en la biopsia, la inmunofluorescencia directa y la inmunofluorescencia indirecta. Primero, para entenderlo bien, vamos a poner el ejemplo del pemphigo vulgar. Explicaremos el pemphigo vulgar y luego explicaremos el pemphigoide ampolloso. Entonces, el pemphigo vulgar se trata de una enfermedad relativamente rara, ¿vale? Dudo mucho que muchos de vosotros llegáis a ver algún pemphigo vulgar en algún momento de vuestra vida. Es una enfermedad que generalmente suele afectar a pacientes en la edad media de la vida. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Se produce la generación de anticuerpos frente a los desmosomas. Es decir, las estructuras que mantienen unidos a los queratinocitos entre sí. En concreto, frente a 2 proteínas del desmosoma que se llaman desmogleínas. Que pueden ser de 2 tipos, de tipo 1 o de tipo 3. Vamos a ver luego esto, es importante, ¿vale? Los números de las desmogleínas. ¿Cómo lo veré a nivel de la hematoxilina eosina? Pues será sencillo verlo. Cuando yo tengo una sospecha de una dermatosis ampollar y vea la lesión, tendré que hacer 2 biopsias, ¿vale? Primero, tendré que hacer una biopsia de hematoxilina eosina para ver qué es lo que está pasando a nivel de la piel en el microscopio. Es importante tener en cuenta que esta biopsia la tendré que tomar del margen de la ampolla. Tendré que coger un margen y piel perilesional. ¿Por qué? Porque si yo la cojo en el centro de la ampolla, el patólogo no puede saber cómo está progresando ni exactamente a qué altura se encuentra, de tal manera que no me permita alcanzar de manera certera un diagnóstico. Y luego, segundo, tendré que solicitar una biopsia para hacer el estudio de la inmunofluorescencia directa. Entonces, ¿qué es esto de la inmunofluorescencia directa? La inmunofluorescencia directa se trata de una prueba que me va a permitir confirmar la existencia de anticuerpos en el tejido del paciente. En este caso lo tendré que tomar aproximadamente a 1 centímetro de la ampolla. Vamos a ir viendo cómo se vería la hematoxilina eosina. A ver, que esto... Lo vería así, ¿vale? Es decir, como en este caso se produce la afectación del desmosoma, la separación se producirá en el interior de la epidermis. Por lo tanto, veré acantólisis, es decir, los queratinocitos estarán separados entre sí, y veré una ampolla intraepidérmica. Y vemos aquí perfectamente cómo se produce el inicio de la ampolla. ¿Cómo lo veré en la inmunofluorescencia directa? Veré que
las membranas de los queratinocitos están resaltadas porque la desmogleína se localiza en toda la superficie y por lo tanto donde están los desmosomas. Es decir, que me dará una imagen en panal de abeja. Y yo esto es una cosa que no caí cuando estudiaba el MIR, pero que sin embargo ahora cuando doy la clase lo pienso. ¿No habéis caído en que la foto no hay ampolla? No hay ampolla porque es una biopsia de inmunofluorescencia directa, que se hace a 1 centímetro de la ampolla, ¿vale? Por eso es importante, porque si no, no me sale la inmunofluorescencia directa, ¿vale? Por eso no hay ampolla, pero sin embargo sí que hay anticuerpos ya depositados. ¿Cómo lo voy a ver a nivel de la clínica? Pues curiosamente, la localización más frecuente en la que las lesiones del pénfigo aparecen no es en la piel, es a nivel de la cavidad oral. De hecho, suele cursar con una serie de erosiones recidivantes. Es cierto que a lo mejor yo, en primer lugar, si veo a esta paciente, no pensaría en el primer diagnóstico del pénfigo vulgar, de tal manera que se puede retrasar un poquito el diagnóstico. Algo bastante específico de pénfigo vulgar o de dermatosis ampollar es que las erosiones se localicen en zonas raras, que sobre todo es a nivel del trígono retromolar. ¿Por qué es una zona rara? Porque, a ver, erosiones en la boca, pues generalmente pueden ser secundarias a traumatismos, pero que ya tengas una erosión justo detrás de la última muela, al no ser que te hayas metido algo en la boca para hacerte daño o que tengas algún trastorno por ahí, pues generalmente no tienes por qué tener erosiones ahí, así que si lo tienes es por un sustrato autoinmune, ¿vale? En este caso, pues veríamos más erosiones y tal. ¿Y por qué os he dicho antes que era importante el tema de la desmogleína? Pues bueno, porque los pacientes con pénfigo vulgar pueden tener dos tipos de anticuerpos frente a la desmogleína 1 y o la desmogleína 3. Si afecta a la desmogleína 3, generalmente suele cursar con afectación de la mucosa, ¿vale? Yo me acordaba de esta tontería porque si al 3 le dais la vuelta, recuerda a los incisivos de los dientes, ¿vale? Como al dibujo de los incisivos, a los paletos. Entonces, pues con esto ya os acordáis de que el 3 produce afectación mucosa. Y el 1 sería la cutánea. ¿Los pacientes con pénfigo vulgar pueden hacer manifestaciones cutáneas? Sí, de hecho lo hacen con frecuencia. ¿Y cómo lo vamos a ver? Como ampollas flácidas. ¿Por qué? Porque el problema está en que la ampolla es intraepidérmica. Entonces lo que sucede es que la capa de piel que actúa como techo de la ampolla es mucho más fina. De tal manera que tiene muy poquita resistencia, es flácida, se llena poco, tiene poco tamaño y al mínimo roce que le haga se le va a romper. De hecho, generalmente los pacientes cuando llegan a la consulta muchas veces no tienen ampollas, sino que lo que tienen directamente son erosiones. Y de nuevo aquí más fotos de las erosiones de la cavidad oral. Esta es una de las pocas enfermedades, junto con el síndrome de la piel escaldada estafilocócica y el síndrome de Stevens-Johnson-Nett, que cursa con signo de Nikolsky, ¿vale? Bien. En este caso nos hacen una pregunta de una mujer de 50 años sin antecedentes de interés que presentaba desde hace 3 meses unas lesiones dolorosas en la boca que no han mejorado a pesar de haber realizado múltiples tratamientos tópicos. Mujer de mediana edad con erosiones recidivantes. Y las lesiones le dificultan la ingesta y demás. En las últimas semanas le han aparecido lesiones en el tronco y al frotar alrededor de las erosiones de la piel vicina se despega fácilmente, es decir, Nikolsky. ¿Qué es lo que encontraría? Depósito de IgG y de C3 a nivel intercelular. Lo encontraría. Anticuerpos frente a la desmogleína 1 lo puede encontrar y anticuerpos frente a la desmogleína 3 también. Lo que no podría encontrar es depósitos en la membrana basal, porque no estoy afectando al hemidesmosoma, sino al desmosoma. ¿Cómo encuentro yo esos anticuerpos patogénicos a nivel de la sangre del paciente? Porque yo ya he dicho que la inmunofluorescencia directa lo que hace es resaltar los anticuerpos patológicos en la piel, pero no en la sangre. A nivel de la sangre se puede hacer con inmunofluorescencia indirecta o con ELISA. ¿La inmunofluorescencia indirecta qué es? Pues simplemente consiste en coger el suero del paciente, en el cual presentará los anticuerpos patogénicos circulantes y se expone a un epitelio en laboratorio, que generalmente suele ser un epitelio de animal, para reproducir las lesiones. Las fuentes de esos epitelios son rarísimas, ¿vale? O sea, por ejemplo, para buscar el pénfigo vulgar paraneoplásico se hace en el urotelio de la vejiga de rata, que no sé muy bien a quién se le ocurriría utilizar ese epitelio, ¿vale? Eso son tonterías que no hace falta saberse para el MIR, pero lo de la IFI, el fundamento sí que es importante. Y luego, después de haber explicado el pénfigo vulgar, vamos a pasar a explicar la dermatosis ampollar más importante, la que sí que se puede preguntar con más probabilidad en el MIR.
que se trataría del pemphigoide ampolloso. El pemphigoide ampolloso sí que es una enfermedad bastante más frecuente y seguramente los que hagáis medicina interna, geriatría o familia, en algún momento de vuestra vida vais a ver bastantes pemphigoides ampollosos, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una enfermedad que aparece más frecuentemente en ancianos. De hecho, para el MIR es la única enfermedad autoinmune cuya incidencia aumenta con la edad. Sabemos del MIR que la mayor parte de las enfermedades autoinmunes aparecen en personas de edad joven. ¿Por qué? Porque tienen un sistema inmune normofuncionante y que por lo tanto da pie a luchar contra las infecciones y a que se vuelva loco y luche contra nuestro organismo. Cuando nos hacemos mayores entramos en un estado de inmunosenescencia, de tal manera que nuestro sistema inmune no vale ni para combatir infecciones ni mucho menos para generarnos enfermedades autoinmunes. El problema del pemphigoide ampolloso es que es un poco peculiar y por lo tanto su incidencia aumenta con la edad. En este caso lo que sucede es que los anticuerpos se dirigen frente a las proteínas de los hemidesmosomas, es decir, las estructuras que permiten mantener unidos los queratinocitos del estrato germinativo con la membrana basal. Y aquí tendríamos que se pueden presentar anticuerpos frente a dos proteínas, que son la BP180 y la BP230. ¿Me tengo que saber el número? No, porque es la masa molecular de cada uno de los antígenos y me imagino que en vuestra vida tendréis cosas más importantes que hacer que memorizar eso. Pero la BP sí. ¿Y cómo os acordáis de esto? Muy fácil, porque no son letras elegidas al azar. Es de Bullous pemphigoide. En inglés, pemphigoide ampolloso. ¿Vale? En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es lo siguiente. Se va a producir la formación de una ampolla subepidérmica, ¿vale? Porque la afectación es a nivel del hemidesmosoma. Y esto me va a condicionar muchas cosas a nivel de la clínica. Primero, en primer lugar, me va a condicionar que las ampollas sean tensas. ¿Por qué? Porque ya tienen toda la epidermis coronándola. Es decir, que va a ofrecer una mayor resistencia al hinchado y, por lo tanto, a diferencia del pénfigo vulgar, las ampollas van a poder alcanzar mayores tamaños. Y además, como ya entran en contacto directo con la dermis porque no son intraepidérmicas, se puede producir el paso de sangre al interior de la ampolla y por lo tanto que tengan contenido hemático. Bien, luego después, el hecho de que sea subepidérmico, generalmente las dermatosis ampollares subepidérmicas se suelen caracterizar por tener un infiltrado inflamatorio bastante exuberante, ¿vale? Que en el caso de del pemphigoide ampolloso suele ser en forma de eosinófilos, que para que lo veáis son células rojitas con un núcleo bilobulado, que parecen como si tuvieran gafas de sol. ¿Esto qué me condiciona? Que generalmente las ampollas tengan una base inflamatoria y que piquen mucho. El pemphigoide ampolloso es una de las enfermedades que más pica. Y así, aquí podemos ver perfectamente la clínica, es decir, vemos cómo se presenta eritema de fondo, como placas eritematodematosas, así un poco que recuerdan como las de la urticaria, y ampollas, erosiones y demás historias, ¿vale? Veis que alcanza un tamaño bastante grande. ¿Cómo voy a ver el depósito a nivel de la inmunofluorescencia directa? Pues a diferencia del pénfigo vulgar, será un depósito lineal, porque lo que está afectando es a nivel de la membrana basal. De nuevo veo más lesiones, veis perfectamente cómo las ampollas asientan sobre una base inflamatoria. De hecho, a veces el pemphigoide ampolloso empieza con estas placas tan tontorronas sin presentar ampollas. Y de nuevo aquí veis que esto es una foto del libro en el que las ampollas ya han alcanzado unos tamaños muy exuberantes. Sí que nos ponían ya anciano de 80 años. Si yo ya hago un vistazo rápido de dermatosis ampollares, es que ya solo con la edad, sin tener ni idea, tendría que pensar en pemphigoide ampolloso, que bruscamente presentan por el cuerpo y extremidades grandes ampollas sobre una base urticarial. Es decir, grandes ampollas quiere decir que es algo subepidérmico, porque si fuera intraepidérmico no alcanzaría gran tamaño y base urticarial. Directamente ya puedo quitar el pénfigo vulgar. Algunas son purpúricas. Bueno, no hay afectación de las mucosas. Bueno, se conserva el estado general, el prurito es discreto y se ven ampollas subepidérmicas con abundantes eosinófilos. Sería pemphigoide ampolloso. ¿El pemphigoide ampolloso puede afectar a las mucosas? Sí, lo puede hacer, pero es cierto que no lo hace de manera tan frecuente como en el caso del pénfigo vulgar. Nos pone hombre de 76 años, portador de virus C, me imagino que será el virus de la hepatitis C y diabético, que presenta lesiones ampolares de contenido seromorrágico, es decir, subepidérmico, tienen sangre y por lo tanto eso quiere decir que el lecho de la ampolla tiene contacto directo con la dermis.
inferiores y erosiones a nivel de la mucosa bucal. La biopsia cutánea muestra una ampolla subepidérmica, encima me lo explicita, con IgG a nivel de la membrana basal. Pues ¿qué va a ser? Un penfioide ampolloso. De nuevo, ante un paciente con una sospecha de penfioide ampolloso, ¿cuál de las siguientes pruebas deberíamos realizar para confirmar el diagnóstico? Pues ya lo he dicho, hay que hacer una biopsia de la piel para estudio histológico e inmunofluorescencia directa. Respecto al tratamiento, esta es la tabla que permite diferenciar ambas entidades y que yo os aconsejo pues, que si queréis le hagáis una captura de pantalla porque es bastante más simple que lo que tenéis en el manual. Respecto al tratamiento, vamos a ver, para el pemphigo vulgar, el tratamiento de elección, y lo estoy diciendo bien, de elección, no me estoy confundiendo, es el rituximab. El rituximab ya sabéis que es un anticuerpo anti-CD20, que lo que hace es producir una depleción de los linfocitos B y que por lo tanto no se generen los anticuerpos, ni los fisiológicos ni los patogénicos, pero bueno. El tratamiento de elección es este y generalmente suele ir relativamente bien. Antes, ¿qué pasaba con el pemphigo vulgar? Antes pasaba que no había un tratamiento verdaderamente eficaz y al final los pacientes acababan muriendo por sobreinfección bacteriana porque vosotros imaginaos que tenéis toda la superficie de vuestra piel erosionada, pues es que al final basta la mínima para que llegue algún estafilococo aureus un poco más travieso, os haga una bacteriemia y os vayáis desgraciadamente al otro barrio. Desde que ya hay rituximab, la supervivencia ha mejorado muchísimo en estos pacientes. En el caso del penfioide ampollar, pues bueno, en el caso del penfioide ampollar generalmente se suele empezar con corticoides, ¿vale? Si es leve, tópicos de potencia muy alta y si ya es moderado, pues corticoides ya sistémicos. No debemos olvidar que son pacientes bastante mayores, ¿vale? Entonces, esto ya me indica que haya mayor riesgo de polifarmacia y que me vayan a tolerar peor los tratamientos. Si a pesar de los corticoides no me funciona, pues ya podemos plantear algunas cosas ya un poco más fuera de ficha técnica, ¿vale? Es decir, pues a lo mejor un poquito de azatioprina, metotrexato y demás. Y si no, se puede llegar a plantear rituximab, pero el tratamiento ya está menos estandarizado. Si se preguntara algo del penfioide ampolloso, se preguntaría o bien la clínica o bien una cosa muy importante que os voy a comentar ahora. Y es el penfioide ampolloso puede aparecer desencadenado por medicamentos. Y hay una familia de medicamentos que se lleva la palma por producir mucho penfioide ampolloso. El periodo de latencia puede ser muy variado, pero sí lo pueden hacer. De hecho, tanto que hasta la Agencia Europea del Medicamento emitió una alarma por este motivo, ¿vale? Que son las gliptinas. Esto es extraordinariamente preguntable en el MIR. Si os ponen un abuelito con una diabetes mellitus que de repente hace un par de mesecitos empezó, pues yo que sé, una gliptina y ha empezado con un cuadro de un exantema con aparición de ampollas y de erosiones, automáticamente se nos tiene que venir a la cabeza la existencia del penfioide ampolloso. Y con esto habríamos terminado lo más importante que hay que saber del tema de dermatosis ampollosas.